Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bendición tan grande poder compartir juntos este tiempo de oración. Bueno, les invito a abrir su Biblia conmigo, si son tan amables, por favor. En la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. El versículo 18, Filipenses 1:18. Lo más importante, Cristo es proclamado. Dice el sagrado libro, la Biblia, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orar al Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Te exaltamos porque te hemos sentido en nuestra adoración a ti. Tu palabra dice que donde quiera que hubiesen 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías allí. El testimonio de tu espíritu, de tu palabra, de nuestra conciencia. Bueno, Señor, es un banquete de felicidad y de regocijo y de renovación de la esperanza. Háblanos a todos, que salgamos de aquí henchidos de felicidad, de gozo, sobreabundando en ti y en tu amor. Salva a los que no te conocen, por Cristo Jesús. Amén. Que Cristo sea proclamado, entonces debe de ser el anhelo de todo aquel que ha conocido de su gracia y amor. Ese debe de ser el anhelo. Que Cristo sea proclamado. Lo que dice la Biblia en otro lugar, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todo aquel que ha recibido algún bien quiere compartir ese bien con los demás. Esto me hace recordar la historia fascinante de los leprosos en desesperanza. Fueron al campo enemigo, pero allí Dios había visitado de manera maravillosa y habían huido dejando todas sus pertenencias. Y cuando ellos vieron esto, se asombraron y tuvieron la tentación de callar. Y entonces dijeron, el juicio de Dios puede venir, porque hoy es día de buena nueva, hoy es día de gracia. En el caso del endemoniado gadareno, dice la Biblia que cuando fue liberado, quiso irse con Jesús. Pero el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor tu Dios ha hecho contigo. Y él fue, dio de gracia lo que de gracia había recibido. El carcelero de Filipo una vez conoció a Jesús. Dice que no solamente él fue bautizado, sino él y toda su familia y toda su casa. Esa es la historia de todos nosotros. Una vez conocimos al Señor, queremos compartir de su gracia y amor con todos los demás. Entonces, la idea central es que Cristo sea proclamado. Este debe de ser el anhelo de todo aquel que ha conocido de su gracia y amor. En el versículo 18 del capítulo 1 de Filipenses, que se llama la epístola del gozo, pero tiene tanta abundancia de enseñanza, nos enseña cómo vivir, a cómo pensar, nos enseña cómo vivir, a cómo pensar. Es algo maravilloso. Nos enseña a tener éxito en todo el sentido de la palabra. ¡Wow! ¡Qué gloriosa es la Biblia! ¡Qué glorioso es el Evangelio! Tiene promesa para esta vida y para la venidera. Bueno, aquí, entonces, encontramos que el apóstol Pablo nos dice que su anhelo era que Cristo fuera proclamado por doquier. Dice, ¿qué pues? Esa es retórica, ¿no? Que no obstante, de todas maneras, eso tiene un sentido, que lo veremos más adelante. O por pretexto o por verdad. Y usted dice, ¿cómo puede pasar esto? Por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. A manera de introducción, quisiera observar
ese idealismo, a veces no sano, que algunos tienen de las iglesias locales. Y a veces ese sentido infundado con relación a Dios y la forma como Dios maneja sus iglesias y sus asuntos, cómo suministra sus informaciones a su pueblo. Sí, porque el hombre no es veraz, pero Dios es veraz. En las narrativas, en los libros, en los documentales, las informaciones se ocultan. No se dice toda la verdad, se parcializan. Pero Dios nunca se parcializa. Dios siempre es veraz. Por eso usted va a ver los íconos de la Biblia, los líderes, que son descubiertos. Las mentiras de Jacob, Israel. Las mentiras de Abraham. El desorden en la familia de Elí. El desorden en la familia de Samuel. Y entonces usted dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? El desorden de la familia de David. Todo el descubierto. La tragedia con relación a los hijos de David. Absalón se subleva. Y luego en el Nuevo Testamento también lo mismo. Si usted pensaba que usted iba a encontrar un libro con historias infundadas, se equivocó. La Biblia es un libro sagrado y por eso tiene autoridad. En el libro de los Hechos se narra de manera pero muy fiel todo lo acaecido durante los primeros siglos de la fe cristiana. Y cuando llega la primera carta a los Corintios, si usted no está bien firme en la fe, fácilmente podría cerrarla y decir, ¿y esto es una iglesia? ¿Y esto es una iglesia? Sí, una iglesia de Cristo. Pablo dice, a los santificados llamados a ser santos. Pero cuando comienza a mencionar los pecados de esa iglesia, pecado de división, fuerte pecado de división, grosero. Pues fui informado por lo de Cloé acerca del estado de la iglesia, de las competencias, de las aberraciones con relación a la cena del Señor, de las distorsiones doctrinales, de la perversión de los dones espirituales. Esto es grave. No, esto es grave. Entonces, quiero como en el nombre del Señor, ¿verdad? Y con sinceridad, como que romper un poco con esos mitos que algunos tienen. De esta manera que podamos ir a las Escrituras con sinceridad y que podamos vivir de manera conveniente, es decir, que glorifique el nombre de nuestro Dios. De igual forma, quiero mostrar en segundo lugar y a manera de introducción que a veces uno no quisiera que ocurrieran estas cosas, pero donde quiera que hay seres humanos, hay lucha de intereses. Hay lucha de intereses. Entonces, dentro del contexto de las iglesias cristianas locales, y sobre todo la iglesia naciente, se generó una lucha de intereses. ¿Por qué? Porque donde quiera que hay humanos, hay perversión. Y la Biblia no oculta eso. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Entonces siempre vamos a tener que apelar a la gracia de Dios. Y conocer la mente de Dios y sus procederes. Cómo Dios actúa. Este pasaje cobra sentido si contextualizamos. Y la mejor manera de contextualizar es yéndonos a un episodio en la carta de Pablo a los Gálatas, si ustedes son tan amables, el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, comenzando desde el versículo 11. Leo el consejo sagrado. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Escúcheme. Pedro, que algunos que no leen las Escrituras piensan que fue el primer papa. Pero mire, observe ahí. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quién le resistió cara a cara? Pablo. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron se retraían y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces vemos que hay dos bandos dentro de esa iglesia naciente. Lo de la circuncisión era un bando, los judaizantes. Eran cristianos, llamados cristianos, pero trataron de pervertir el evangelio, haciendo una mezcla entre cristianismo y judaísmo, y no se puede. El cristianismo, el evangelio, quiero decir, es simple. Es Cristo Jesús como único medio de salvación, no Cristo y las obras. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entiéndame, todo esto está ocurriendo dentro del contexto de una comunidad llamada cristiana, religiosa. Es decir, que los principales líderes tenían un problema de hipocresía, de simulación, de proselitismo. Pero cuando vi, entonces hay uno que es Pablo, ¿no?, que está desempeñando un rol de integridad. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, por Dios, ¿quiénes no estaban andando rectamente conforme a la verdad del evangelio? Pedro. Mírelo ahora. Dije a Pedro delante de todos, y se puede eso, una amonestación pública a un apóstol. Y el que lo está amonestando es un apóstol que era tenido como menor, porque llegó último. Además no anduvo con el Señor se le apareció camino a Damasco. Si tú, dice Pablo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, oye, es fuerte lo que le está diciendo, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecados, perezca tal pensamiento, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, un éxtasis, ¿no?, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo sabía la trascendencia del asunto. Pero lo que estoy queriendo mostrar aquí es el conflicto de interés. ¿Por qué razón Pedro cayó en esta simulación? ¿Y por qué casi se va detrás de ello? Bueno, por un asunto de aceptación humana, por un asunto de estatus, o también por un asunto de evitar conflictos interpersonales. Esta semana escuché, y de verdad que me sentí muy identificado, guardando la distancia, con un periodista. El periodista tuvo que renunciar a una emisora, porque el dueño de la emisora, precisamente, es también el dueño del establecimiento donde ocurrió la gran tragedia. Entonces él, después que renuncia, lo hizo con mucha delicadeza, con mucha nobleza. Él dijo algo, él describió un panorama y me sentí tan identificado. Y yo creo que todo aquel que guerrea por la verdad, de alguna manera puede mostrar empatía con este periodista. Vuelvo y repito, guardando la distancia. Él decía, wow, tantos amigos que yo cultivé en la emisora. La que colaba el café o la que cuela el café. El portero que me trataba con tanta amabilidad. Mis compañeros de trabajo. Él estaba poniendo un panorama de sensibilidad humana. Dice, todo eso lo he perdido por asumir una postura de integridad, porque ahora voy a tener
de alguna forma que combatir al dueño de la emisora. Y no puedo ir en contra de mi conciencia ni de mi principio. Bueno, eso sucede con los que predicamos el Evangelio y que asumimos la consecuencia de retener la verdad. No es solamente levantarse y proclamarla y declararla, es que tiene implicaciones humanas y sociales de distanciamiento con aquellos que están caminando no por el camino correcto. Entonces Pedro, Bernabé casi fue arrastrado hasta que viene Pablo y le sacude la conciencia. Bueno, pero Pablo no acabó con el germen. Pablo no acabó con el mal. De ahí que en el libro de los Hechos se crean constantes concilios. El concilio en Jerusalén, la situación en Antioquía. Y así la iglesia ha vivido de concilio en concilio. Concilio es debatir temas. El tema en cuestión era el asunto de la salvación por la sola gracia en Jesucristo. Y el hecho de que algunos querían hacer una mezcolanza. Por eso en Colosenses capítulo 3, Pablo usa un lenguaje muy peyorativo. Titula a este grupo de personas como perros, que no han sido circuncidados del corazón. Bueno, el asunto es que aunque nos parezca extraño, porque lo vemos con una mentalidad primero occidental y segundo de este tiempo, en aquellos tiempos habían los mismos conflictos, había la misma lucha de intereses, gente que querían ganar más adeptos. De hecho, en los tiempos de Jesús, Jesús dice, ustedes fariseos corren mar y tierra para hacer un prosélito y lo hacen doblemente, ¿qué? Reo del infierno. En otras palabras, ese interés mercenario o de fama, de poder tener una iglesia grande o una religión grande, abundante, siempre ha existido. Entonces ahora Pablo se encuentra con esta situación estando preso. Y Pablo da una descripción de su estado emocional para que nosotros conozcamos sus procesos mentales, cómo él pudo digerir y cómo pudo reaccionar. Y yo entiendo que los líderes están llamados en una iglesia, los pastores, están llamados a modelar las mentes de las ovejas para que sean sanas y para que tengan una cosmovisión netamente bíblica. Primero, cristiana, porque el Señor Jesucristo, cuando vinieron Pedro y Juan, dijeron, Señor, no andan con nosotros, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Entonces el Señor dice, ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Al que no está con nosotros, ¿qué dice? Está a nuestro favor. Olvídense de eso. Le estableció una cosmovisión. Yo no vine a establecer una secta. Mi obrar es mucho más abundante. Trasciende las paredes, trasciende la raza, trasciende la frontera. Mi obrar es universal, no es local. Entonces encontramos ese mismo espíritu en Pablo. Y Pablo como apóstol de los gentiles, apóstol nuestro. Nosotros debemos asumirlo para tener una cosmovisión, repito, adecuada y en conclusión para ser libre y tener paz, una paz maravillosa en el corazón. Vamos a explicar entonces el pasaje de Filipenses capítulo 1. Cristo predicado hasta con malas intenciones. Cristo predicado hasta con malas intenciones. Antes de ir al pasaje propiamente, permítame si quiere, hasta como preámbulo, leer un texto encontrado en 1 Corintios 3. Dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Qué verdad tan liberadora, pero tan demandante. No te preocupes mucho por la motivación de lo que están predicando. Si por algo debería preocuparte, es por el resultado de la predicación, es decir, que produzca almas salvadas. Finalmente todos somos instrumentos en las manos de Dios y Dios va a cumplir su propósito, va a completar su agenda de manera maravillosa, no con el método nuestro, o que nosotros que pensemos o pensamos
que es el más eficaz. No, con el método que él entiende. Y a veces el método de él es tan distante. La espiritualidad va a ser clave para nosotros poder estar del lado de Dios. Porque la espiritualidad va a implicar una nobleza de espíritu y una superioridad de espíritu. La mezquindad, un sectarismo y un tratar de retener lo que no se puede retener. Es como querer agarrar el agua con un puño. No se puede, se desvanece. Hay cosas que no podemos retener en la vida, sino que tenemos que entender que el propósito de Dios maravillosamente se cumplirá y se está cumpliendo. Entonces, habiendo entendido esto y sabiendo que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, veamos el pasaje. Quiero que sepáis, wow, esto es importante. Dice, quiero que sepáis. Cuando Pablo dice quiero que sepáis, presta atención, te voy a enseñar con mi experiencia. Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, imitar a Pablo es algo glorioso, porque Pablo fue un hombre libre y con una salud espiritual y mental fuera de serie. Hermanos, que las cosas que me han sucedido, es su experiencia, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Y cuáles son esas cosas que te han sucedido? ¿Te dieron un mejor empleo? ¿Fue que te casaste? ¿Qué fue? ¿Compraste una casa? ¿Compraste un carro? ¿Estás estrenando un nuevo local? ¿Qué es lo que ha redundado para progreso del evangelio? De tal manera que mis prisiones se han... Perdón, es que tengo que reírme. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que de lo que está hablando aquí no es de una prosperidad a la manera nuestra, de lo que nosotros pensamos como prosperidad. Está hablando de una providencia aflictiva. Está hablando que lo metieron preso, que lo llevaron a un lugar de oscuridad. Pero resulta y viene a ser que allí, desde allí, él está contento. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo proclamado. No hay una cosa más linda que usted quiera introducir un tratado en un lugar y no pueda. La única forma que usted puede introducir el tratado en ese lugar es que usted sea empleado. Dios lo hace, se convierte en alguien de ese lugar y va y lleva un tratado. Usted quiere entrar a una cayena o a qué sé yo, a un residencial cerrado, hermético. No dejen pasar a nadie que venga contratado por aquí. Y el Señor lo hace fácil. Convierte a alguien de las cayenas y ya está adentro. Aquí el Señor quería predicarle a los guardias, quería predicarle a los coroneles. Había forma de poder llevarle el evangelio de manera ordinaria, de que aquí estoy yo, general, coronel, soldado, aquí estoy yo. No. Entonces Dios dice, te voy a llevar, pero de una manera muy diferente. Te voy a llevar como prisionero. Eso me hace recordar de un pastor psicorrígido que no creía en los médicos, que él entendía que el Señor era que lo sanaba. Y en efecto, el hombre vio la buena mano de Dios y llegó a cierta edad bajo ese criterio. Pero llegó un punto que hubo una enfermedad, porque era el criterio de él. Dios no dice que es así, pero él entendió que era así y le estaba funcionando por un tiempo. De repente, cae enfermo y la familia le dice, los hijos, papi, hay que llevarte. No, yo he confiado en Dios y mantuvo esa fe terca en Dios. El asunto es que llegó un punto que perdió el conocimiento y se desplomó. Lo llevaron a la clínica. Cuando este hombre despierte, ¿dónde estoy? Donde tú no querías estar, pero Dios quería que estuviese. Comenzó a orar y encontrar el propósito de Dios. Comenzó a predicarle a todos los enfermos que estaban allí. El corazón se le sensibilizó al ver la necesidad. Primero se convirtió en evangelista de enfermos. Y el segundo comenzó una obra de bondad y de misericordia a favor de los enfermos y de los necesitados. Es decir, que ahora, como Pablo le podía decir, mis enfermedades me han llevado hasta los hospitales a predicarle a los médicos, a las enfermeras.
que no escuchan el evangelio de manera convencional, a los otros enfermos. De eso se trata. Cristo estaba siendo glorificado. Pero hay otro efecto que produjo eso. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, que las prisiones de Pablo pues sirvieron como estímulo para arengar al pueblo de Dios. Ahora Pablo va a poner una nota diferente. ¿Verdad? Ya está claro la motivación, el propósito, el sentido. Ahora Pablo va a hacer un sondeo que es oportuno para nosotros, el sondeo. No para que sondeemos a otros, para que nos sondeemos nosotros, para que nos examinemos nosotros. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Digo, ¿cómo estamos predicando a Cristo? Pero otros de buena voluntad. ¿Le estamos haciendo de buena voluntad? Los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Y cómo puede predicarse a Cristo por contención? ¿Se puede llegar a predicar a Cristo por contención? Claro. Para ver cuál tiene la iglesia más grande. A ver cuál tiene más adeptos. A ver, Dios está más conmigo porque tengo más gente. Soy más feliz mientras más gente tenga. Mientras más gente se congregue aquí, más feliz seré. Me hace recordar a Covey, a Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos, donde decía, ¿de dónde depende tu valía? Y comienza a enumerar, ¿verdad? Y yo digo, tu valía depende de la cantidad de gente que hay en tu iglesia. Tu valía depende de los carros que tengan en tu estacionamiento. Tu valía depende de tu profesión, de los méritos alcanzados o del salario. ¿De qué depende tu dignidad? ¿De qué depende tu valía? Estas personas que predicaban por contienda, ¿verdad? Tenían esto, nuestra banda, nuestro bando, quiero decir, nuestro grupo, que es más grande, somos más. Hasta determinamos las elecciones. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y Pablo aquí ya da un punto muy particular y muy delicado. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Y cómo puede ser esto? Que se puede llegar a una mezquindad tan grande. El hombre que está preso y no se conforman de que estuviese preso. Ahora queremos que por un asunto deductivo, porque es un asunto deductivo, él sufra. Cuando le informen a Pablo, ven acá, hay como esa gente están prosperando, esa gente están creciendo. Y Pablo dice, wow, en secreto, ¿no? Es todo el daño que me han hecho. Y todo el daño como que quieren hacerme. Wow. Pablo dice, eso lo están haciendo ellos, pensando que me hacen daño. ¿Usted está aquí conmigo todavía? ¿Le preocupa el tema? Porque debe preocuparse. Pero los otros por amor, por un contraste. Sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Aquí hay dos grupos. Los que estaban con Pablo, ¿cuáles? Los que entendían, Pablo fue colocado para defensa del evangelio. Sin Pablo no pudo haber habido un evangelio tan puro. Se hubiese corrompido con los judaizantes. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Condeno a aquellos que predican por contienda. Están predicando a Cristo. Los condeno. No son de Dios. No. Mire cómo lo resume. ¿Qué pues? Es su retórica. Que no obstante, de todas maneras, y ese de todas maneras, qué sabroso es. De todas maneras, o por pretexto, es decir, o por contención, o por carencia de una motivación correcta, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Lo voy a decir en un lenguaje muy llano y lo voy a decir en un lenguaje muy dominicano. Pablo le está diciendo, háganselo saber. Si ustedes creen que por predicar a Cristo y prosperar predicando a Cristo me están produciendo aflicción, se le peló el billete. Porque yo me estoy gozando con la obra de Dios que ustedes están realizando. No solamente, no por ustedes, sino por el resultado de la obra de Dios que ustedes están haciendo. O por pretexto o por verdad,
Cristo está siendo glorificado. Wow. De ahí entramos a otro punto. Una cosmovisión correcta del Evangelio. Yo espero que usted tenga paciencia para recibir estas verdades porque se convierten en filosofía de vida. Se convierten en normativas para usted y para la iglesia. En otras palabras, esto es más que un mensaje. Es la filosofía de Iglesia Bíblica y la Gracia y de sus pastores. Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, esto es cosmovisión. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, a creyentes. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda. Usted me entendió lo que yo le decía al principio. Y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Es decir, los que decían que eran de Pablo, carnales. Los que decían que eran de Apolos, carnales. Ahora miren esta retórica, qué poderosa la de Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Bendito sea el Señor. Que es lo que no creemos nosotros, que somos la gran cosa. Que se convirtió fulano por vía mía. Y que yo tengo. Y Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? Lo que está es, perdonándome la expresión, trapeando el piso con el mismo Pablo. ¿Quién es Pablo? Nadie. ¿Quién es Apolo? Nadie. En el sentido extremo, ahora lo va a ubicar en su justa dimensión. Entiéndame, en su sentido extremo. Ahora lo va a ubicar en su justa dimensión. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? ¿A quien ustedes están idolatrando? Nadie. Ahora yo le voy a decir realmente quién es Pablo y quién es Apolo. Servidores, sirvientes, esclavos, por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué son ellos? Servidores. Es decir, el mismo nivel de Pablo, el mismo nivel de Apolo o de cualquier persona que predique a Cristo y que lleva las almas a Cristo. Y eso según lo que cada uno se lo concedió el Señor o le concedió el Señor. Yo planté, sí, pero tú crees que tú solo puedes. No, Apolo regó. ¿Y qué puede pasar con que usted siembre y que usted riegue y no pase nada? Es que el cielo no vino en ayuda. La lluvia no la determina nadie, la determina Dios. La lluvia es de Dios. Entonces el crecimiento, dice aquí, pero el crecimiento ¿quién lo da? Lo da Dios. Así que ni el que plante es algo, ya yo se lo dije, no se lo dije ahorita. ¿Quién es el que planta? Pablo. Ni el que riegue es algo, y ahora cuando lo contrasta con Dios dice, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces sea fiel. Haga usted su labor, pero no crea que usted es el dueño de la finca. No crea que usted es el dueño de la hortaliza. Usted no es el dueño de la hortaliza. No vaya a pensar que usted es dueño del sembrado, de lo que sembró. Usted lo que es un siervo. Usted lo que es un sembrador. Usted lo llamaron fue a sembrar, no a adueñarse de la siembra o de la cosecha. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, es decir, un especialista, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare otra cosa, plata, piedras, preciosa madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día lo declarará. Entonces esté tranquilo, que el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cada cual sea, quiero decir, el fuego la probará. Pero, dice aquí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, que todavía Pablo sigue dando un margen de salvación
aquellos que pudieran tener una mala motivación en la predicación o en ganar a otros, pudiera darle un margen de beneficio. Versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ese es el cuerpo, la iglesia, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, ahora escuche usted, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Finalmente, y de manera conclusiva, en lo que tiene que ver con este pasaje, Pablo va a decir una verdad ahora que para mí fue liberadora hace más de ¿cuánto? Más de 20 años. Ante un conflicto suscitado en comunidades cristianas, y Dios me emancipó con esta verdad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué significa eso? Todo es vuestro. Yo recuerdo que esa era la expresión de nuestra iglesia. Nuestros diáconos siempre decían, todo es vuestro. ¿Y qué es vuestro? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Es una hipérbole. Sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué es lo que nos hace mezquino? La mentalidad de estrechez. Cuando nos disgustamos con ciertas personas y dejamos de recibir los beneficios de su sabiduría, porque tenemos una indisposición personal, cuando el conocimiento no es de nadie, el conocimiento todo es de Dios. Y tú puedes traerlo donde quiera que esté el conocimiento verdadero. Ahorita mientras predicábamos de la resiliencia, se me acerca uno de nuestros amados jóvenes y me dice, Pastor Bayonet, después que terminé la prédica, me dice, precisamente estaba escuchando de alguien que hablaba mal del término o del concepto resiliencia. Y decía, porque el término es humanista, está hablando de un pastor, ¿no? Y digo, sí, en parte él tiene razón. Tú te acuerdas que yo lo especifiqué en la prédica, que el concepto resiliencia es muy humanista, pero eso no quita con el hecho de que podamos absorber las verdades que están allí y también de verificar que de alguna manera el concepto es permeado en las Sagradas Escrituras. Pero si yo vengo con un espíritu de cierre de mente, voy a convertirme en una persona estrecha. Por ejemplo, nosotros tenemos un principio, es un eslogan, forma parte de la filosofía de nuestros centros educativos, comenzar con el final en la mente. Ese principio de Covey, ese principio de Covey. Sin embargo, para poder ponerlo como principio, lo sondeamos por las Escrituras. ¿Dónde él se encuentra? Precisamente en Filipenses. Prosigo la meta. Prosigo la meta. Es decir, comenzar con el final en la mente tiene un sentido bíblico. Ahora, ¿quién lo acuñó modernamente? Lo acuñó Covey. Todo es vuestro. Entonces, en lo que tiene que ver con la salvación, todo es vuestro. Nadie puede decir aquí de forma absoluta, ay, yo le debo esto a un solo hombre. No, tú eres el resultado de muchos hombres de Dios que te enseñaron la palabra de Dios. A lo mejor uno ha tenido más influencia que otro en tu vida. Te ha sellado, uno te ha sellado más que otro, pudiera ser. Y tú también has buscado la voluntad de Dios. Y tú has dicho dónde tú quieres servirle al Señor, ¿verdad? No que te mueva de aquí para allá como una veleta, sino que puedas tener una conciencia clara de la comunidad donde Dios te ha puesto para servirle, para glorificar su santísimo nombre. Todo es vuestro. Bueno, en conclusión, entonces, estas verdades extraídas de la carta de Pablo a los Filipenses deben de llevarnos primeramente a rechazar la mezquindad de espíritu y deben llevarnos en su sentido positivo a tener una mentalidad amplia, una mentalidad de abundancia, que de igual forma también evitar en la proclamación de Cristo
que es nuestro norte, el sectarismo. Esa ansia de que venga para mi iglesia, de que mi iglesia es la mejor. No, tú puedes convidarlo a tu iglesia, debes hacerlo cuando llegue el momento. Pero creo que antes de tu iglesia, antes de promover tu iglesia, debes promover a Cristo. Que Cristo sea glorificado. El bien per se. ¿Qué pasa cuando tú predicas a Cristo? Usualmente la gente dice, ¿y dónde tú te congregas? Yo necesito una iglesia. Entonces es el paso consiguiente. Pero no se predica a la iglesia, se predica a Cristo. Y donde quiera que se esté predicando a Cristo, nosotros debemos de estar muy, muy contentos. Todo el que se alinee a la verdad de Cristo que predicamos, pues es nuestro. Todo es vuestro. Entonces, dale gloria y honra al Señor. Quisiera que todos fueran, ¿verdad? Como nosotros entendemos lo que dice las Escrituras, pero ¿quiénes somos nosotros para entender que todos deben de pensar como nosotros? En lo esencial, el Espíritu Santo nos revela y nos muestra esa gran verdad y debemos de asumirlo. Pero en asuntos particulares podemos marcar diferencias. Cada corazón será sondeado en cuanto a su motivación. ¿Y sabe qué? No hay mejor manera de poder ver el resultado de una motivación correcta que los frutos. Es decir, cuando hay una motivación correcta, eso se va a cuantificar de manera gloriosa. Cuando hay una motivación incorrecta, también se revelará. Pero cuando los hijos de Dios tienen motivaciones incorrectas y las cosas no salen bien, ¿sabe qué pasa con los hijos de Dios? Que vuelven sobre sus pasos y hacen lo correctivo del lugar, como dice la canción. Si nos desviamos, haznos regresar, porque todo podemos desviarnos. Si la Biblia habla de que es un camino, quiere decir que en ese camino podemos desviarnos. Si el progreso del peregrino muestra la historia del creyente, caminando, pero también desviándose. Lo desvió saber mundano. Flexible casi lo convence. ¿Cuántos personajes se encontró en el camino? Pero ¿qué pasaba con él? Volvía sobre sus pasos hasta llegar a la ciudad celestial. ¿Y qué pasó entonces? Que luego viene un segundo libro, La Peregrina. Se convierte la peregrina, la esposa, y comienza a buscar la misma ciudad que el peregrino. Es decir, que nuestro testimonio será un canal para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Salga de aquí con esta verdad. Lo más importante es que Cristo sea proclamado. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra porque la mereces. Gracias porque tú has sido bueno, porque nos das muchísimo más y porque nos da tu palabra, que es nuestra guía, nuestro norte, que emancipa aquellas ataduras internas que pudiéramos tener, fruto de nuestra misma o propia condición. Salva a los que no te conocen y que puedan tener un conocimiento más amplio de esta verdad, y que como Pablo, cuando enfrentó a sus adversarios, sabían aquellos que podía confrontar de manera absoluta, y sabía también la manera de confrontar a aquellos que estaban dentro del reino de Dios, pero que no tenían motivaciones correctas. No nos toca a nosotros juzgar las motivaciones, por sus frutos los conoceréis. Las motivaciones son sondeadas por ti, porque viene el fuego y prueba las obras que se hacen. Bendícenos hasta el final, por Cristo Jesús. Amén.